La sacaron de la casa como si su vida fuera un bulto estorbo en la entrada. La llamaron viuda con voz pesada. La señalaron como si llevara encima la culpa de una fortuna esquiva. La empujaron al umbral con las manos de los Barroso, y la puerta se cerró detrás de ella con el ruido seco de una sentencia. Viuda, humillada y expulsada. Ese fue el comienzo que nadie habría querido, pero que a Catarina le enseñaría, mucho después, a levantar una casa entera con las manos heridas y el corazón entero. Ernesto había sido su vida tal como se conoce una cosa simple y necesaria, sin estridencias, con el trabajo y la paciencia de quien ama calladamente. Durante 6 años compartieron la casa grande de la familia Barroso. Él trabajaba lejos, regresaba con sonrisas que parecían anclas, hablaba de la tierra como si fuera una mujer a la que conviene cuidar. El día que el pueblo supo que Ernesto no despertó más, la casa se llenó de gente que no había ido nunca a la mesa de los dos. Primos con medias verdades, parientes con relojes lujosos, manos que tanteaban herencias antes de que el cuerpo estuviera frío. Dona Corina, la madre del linaje, tomó la muerte como si fuera una ocasión para reclamar lo que siempre creyó suyo: el mando de las habitaciones, la decencia del apellido, la continuidad de un legado que no admitía extraños. En el pasillo largo y oscuro, entre sillas alineadas y flores que olían a funeraria, alguien deslizó un papel entre las páginas de la Biblia que Ernesto llevaba al pecho en las noches de fiebre. Catarina lo encontró con el temblor de quien descubre un secreto que ya no puede callar. Había una declaración, un documento sellado, en el que su esposo legaba la parcela en las afueras, la llamada Piedra Blanca, a nombre de ella. No era la casa grande, era la tierra de los orígenes, un sitio olvidado por la familia, un laberinto de pastos y ruinas donde Ernesto había aprendido a leer la luna. La letra era suya, la tinta, su firma. Era una voluta de confianza, una forma de decir: cuida lo que yo no podré cuidar más. Cuando dona Corina leyó aquellas palabras, su rostro se endureció. Valerio y Benedito, hermanos con sonrisas rápidas, hicieron preguntas con intención de cuchillo. ¿Testamento? ¿Legal? ¿Firmado ante testigos?, dijeron. La acusación flotó como humo. La llamaron interesada. La señalaron de haber manipulado al enfermo. Nadie preguntó si ella amaba o si Ernesto había actuado con lucidez antes de morir. Lo importante, para ellos, era preservar el nombre, no honrar el deseo de un hombre. La humillación se articularía en detalles: empacar sus cosas a la vista de todos, arrebatarle los retratos que la familia consideraba inadecuados para la casa grande, negar su presencia en el salón de la casa donde, hasta hacía 2 días, había reído con Ernesto sin sospechar que la risa tendría fecha de vencimiento. La expulsión fue pública, breve y minuciosa. Le dejaron un baúl pequeño con la ropa de todos los días, la Biblia con el papel doblado entre las páginas, y una lamparina antigua cuyo vidrio estaba empañado por el humo de otras vidas. Salió con la sensación de ser observada como un adorno roto. La gente que la había visto dormir en la misma cama que Ernesto, ahora la miraba con ojos como si intentaran leer una culpa en su frente. Catarina no contestó los insultos, caminó recta, con la espalda que le había enseñado su esposo, sin dejar que la voz ajena le tallara la dignidad. En su pecho había una decisión muda. No permitiría que la expulsión definiera el resto de su vida. La carretera que la llevó a Piedra Blanca tenía la luz del mediodía tendida sobre el polvo. El paisaje abría los pulmones con olores de tierra seca y pasto. Las casuarinas dibujaban sombras largas como dedos. Catarina pasó por el viejo puente de madera donde Ernesto le había enseñado a atar una cuerda. Por el sendero donde una vez enterraron un perro amigo. Cada lugar le devolvía memorias en pequeños sobres de nostalgia. Llegó al terreno al atardecer. La casa que había pertenecido a su familia parecía una silueta derrotada, techos hundidos, rejas vencidas. Sin embargo, en las esquinas, las piedras recordaban otra historia. Habían sido colocadas con manos que trabajaban con orgullo. La noche en Piedra Blanca fue de lamparina y de mucha vigilia. El viento traía el olor de heno mojado. Las ratas correteaban por los albardines y el tiempo parecía haberse detenido en una vieja costura. Catarina encendió la lamparina y su luz pequeña hizo un círculo cálido sobre el suelo de barro.
Abrió la Biblia, leyó palabras que no explicaban la injusticia. Rezó con la voz baja porque la oración para ella no era una fórmula mágica, sino una manera de nombrar su temor y su decisión. Pensó en Ernesto, en el surco que él trazaba con la azada, en la manera en que limpiaba las manos antes de comer. Pensó en la promesa que había firmado como quien planta una semilla que debe brotar cuando uno ya no está. Esa confianza fue el compás que guió sus pasos. Los días siguientes fueron de acuerdo con un ritmo nuevo. Levantarse temprano, hacer fuego en la cocina de hierro, repasar los techos con paja y barro. Trabajar la casa se volvió un acto de reverencia. Para Catarina, cada piedra recolocada era un verso en el relato que aún no se contaba. Aprendió a coser las tejas, a reparar una ventana cuyos cristales habían quedado en cremalleras después de una tormenta vieja. Contó historias a los pollos y sembró en un huerto pequeño que, al principio, parecía una burla de su esfuerzo. Hizo con paciencia lo que no le fue dado de palabra, reconstruir lo que la expulsión había querido arrancarle. Fue entonces cuando apareció Aurelio. Aurelio era vecino desde siempre, de esos hombres que saben leer la tierra como se lee una cara. Tenía manos grandes, llenas de cortes que parecían mapas. La voz seca, pero con sonrisas que se depositaban como monedas cuando uno más las necesitaba. No vino en traje de caridad, ni en gesto tan marcado que sonara a lástima. Vino con un saco de clavos, con una escalera y con la paciencia de quien ha visto a la gente caer y levantarse sin demasiada palabrería. Aurelio conocía la Piedra Blanca, había pastado allí con su ganado, había llevado la carreta con sacos de maíz y había compartido, en silencio, una especie de respeto con Ernesto. No preguntó mucho. Ayudó. La relación con Aurelio se fue armando en acciones. Colocar una viga donde el techo empezaba a ceder, enseñarle a Catarina a afilar la hacha sin lastimarse, mostrarle cómo cavar una zanja para el agua, cómo sentir cuando el suelo necesita más arena o más abono. Le trajo una olla vieja que había pertenecido a su madre, y la dejó en la cocina con un gesto que no pedía reconocimiento. Aurelio tuvo la habilidad de nombrar la dignidad sin sermones. La devolvía con gestos mínimos que en ella resonaban como justicia. Mientras tanto, las noticias no se quedaron en silencio. En el pueblo, el rumor de que Catarina reclamaba la Piedra Blanca encendió la curiosidad y la avaricia de la familia Barroso. Valerio y Benedito se interesaron por la posibilidad de recobrar el terreno, o por lo menos de neutralizar a quien lo reclamaba. Las visitas de la familia fueron esporádicas al principio. Un primo que dijo traer documentos, un hombre de rostro liso que habló de problemas administrativos, cartas con intimidaciones veladas. Catarina contestó poco. Guardó el papel donde estaba la firma de Ernesto como se guarda una semilla delicada. No salió de su casa por la noche excepto para atender al huerto y para llevar agua al pozo. Llegó Davi en un atardecer de polvareda. No parecía corredor de pleitos ni mensajero. Era agrimensor de oficio, con la cinta métrica al hombro y el ceño siempre dispuesto a la concentración. Davi había sido contratado al principio por la municipalidad para levantar los linderos de los predios rurales. Venía a catalogar, a medir, a poner números sobre el abrazo desigual de la tierra. Cuando llegó al portón de Piedra Blanca se mostró profesional, seco, respetuoso. No buscó conmiseración. Miró la Biblia en la mano de Catarina. Leyó el papel con la misma neutralidad con la que mira un mapa. Allí estaban las medidas, una descripción que coincidía con marcas viejas que el agrimensor sabía leer. Davi no trajo alegría ni promesas. Trajo, en cambio, una mirada atenta que la mujer agradeció como quien recibe una llave. Su relación con Davi nació en esos términos. Él trabajó con paciencia y sin dramatismos. Sacó líneas, colocó estacas, midió una linde que había sido borrada por el tiempo. Le explicó, con palabras sencillas, cómo el levantamiento topográfico podía ayudarla a consolidar su derecho. Si hay un documento, dijo, lo que necesitamos es ponerle números y coordenadas. La tierra habla con puntos, y esos puntos pueden salvarte de palabras que se esfumaron. Catarina escuchó, y en la claridad de la explicación, descubrió una ruta, la posibilidad de transformar la intención firmada por Ernesto en algo que la ley pudiera abrazar con manos más firmes. Davi no vino solo en su pensamiento. Trajo profesionalidad y algo más.
cierto respeto que no se disimulaba. No había prisa por enamorarse. El mundo que los rodeaba ya estaba demasiado hecho de urgencias como para permitir legislaciones del corazón. Sin embargo, hubo pequeños instantes en los que el silencio se volvió una conversación. Él le mostró cómo la borda del camino marcaba un punto por donde el agua había corrido un tiempo, y ella le respondió contándole de cómo Ernesto había plantado allí una cepa de naranja que, de alguna manera, todavía resistía. Fueron conversaciones de manos en el barro, de pequeñas complicidades que no prometían futuro, pero que no se negaban a la vida. El descubrimiento que cambió el destino de la piedra blanca no fue un relámpago, fue un susurro mineral. Una tarde lluviosa, cuando Catarina y Aurelio trabajaban en el borde de un sendero para desviar el agua, la pala dio contra algo que no era tierra común, una capa de piedra clara, casi blanca, que resplandeció como hueso al descubrirse. No era una roca cualquiera. El brillo mate, la textura polvorienta que dejaba la mano al frotarla, todo indicaba la presencia de carbonato, de piedra caliza, de un material que en la lengua de los mineros se llama calcáreo. Aurelio miró con sus ojos trabajadores y dijo una palabra sin brillo: «Aquí hay algo». Davi, que había pasado por allí por casualidad en la tarde siguiente para revisar una linde, tocó la piedra y su gesto fue técnico. Levantó un trozo, lo observó, frotó un poco contra la lengua y su rostro se llenó de esa mezcla entre la sorpresa y la cautela que caracteriza a quien se enfrenta a un descubrimiento con consecuencias. No habló de riqueza ni de fortuna. Dijo que aquello requería análisis y que el valor no se mide en la belleza del hallazgo, sino en su aplicabilidad, en su pureza y en la demanda que otros pudieran tener. Hay que tomar muestras, explicó, llevarlas a un laboratorio, pedir un informe. Sin pruebas, es solo una piedra bonita. La prudencia de Davi fue un bálsamo. No había euforia ni promesas, había pasos. Recolectaron fragmentos con cuidado, los guardaron en una caja, anotaron el lugar con estacas y coordenadas. La piedra tenía un polvo que, al tocarse con agua, reaccionaba de un modo que el agrimensor describió con una frase sencilla. Tiene sentido para la construcción, para cercas, para calizar suelos, tal vez para vender. Catarina no entendía del todo las implicaciones técnicas, pero captó que aquello podía ser más que una curiosidad. Podía transformar el valor de la tierra y, de paso, la mirada que otros tenían de su reclamo. La noticia, por supuesto, no se mantuvo callada. Las voces se expandieron como siempre lo hacen en los pueblos, con la velocidad de la preocupación y el placer de la especulación. Un mensajero llegó a las puertas de la Casa Grande con una nota diplomática del abogado de los Barroso. Una invitación, dijeron, a resolver el asunto de común acuerdo. La letra parecía pulcra, pero el sentido era claro: ceder y llevarse algo a cambio. Catarina guardó la carta en el cajón junto a la Biblia. No la leyó como un acto de terquedad, sino como la constatación de que aquello que había encontrado abultaría la discusión. Si la piedra blanca tenía valor, entonces la familia tendría interés en recuperar lo que consideraba suyo por derecho del apellido. Las primeras amenazas vinieron con la sutileza de quien habla con la voz del sentido común. «No queremos problemas», dijeron en el pueblo con una sonrisa afilada. Pero en la tarde en que Valerio se presentó con 2 hombres para recorrer el terreno, la tensión se hizo física. Entraron sin anuncio y caminaron por la parcela como si conocieran cada centímetro. Valerio miró la viga que Catarina había repuesto en la cocina y luego la miró a ella con la fría cortesía de un hombre que cree tener el mundo a favor. ¿No sería mejor para todos una solución amistosa?, propuso. Catarina le contestó sin levantar la voz. «Esto no es negociable, no es un mueble, es lo que Ernesto me dejó». La falta de fuego en su manera de hablar no apagó la posibilidad de un fuego ajeno. La presencia de Davi volvió a ser un factor clave. Midió nuevamente, sostuvo la documentación y dejó claro que las estacas estaban en su sitio. Su profesionalismo hizo visible lo que la familia quería presentar como nebuloso. Además, el agrimensor, con la humildad de quien conoce las pequeñas injusticias del campo, habló con vecinos. Anotó testigos que recordaban la presencia de Ernesto en la vivienda. Demostró que las marcas históricas concordaban con la declaración encontrada en la Biblia.
Esas piezas no resolvían la cuestión legal, pero iban acercando el rompecabezas a una forma que permitiría discutirlo con parámetros reconocibles. En la cocina de la casa vieja, una tarde de lluvia, Catarina recibió la visita inesperada de un hombre de bata. Era el médico que había atendido a Ernesto en sus últimos días. No vino a juzgar, no trajo discursos, sentó en silencio, sorbió una taza de café y, cuando los relámpagos se calmaron, dejó una frase que a Catarina le sonó como reconocimiento. Tu marido murió con la lucidez suficiente para firmar. No fue el delirio de una fiebre. Revisé sus documentos y su firma correspondía. Es importante que lo sepan. El médico no sacó un certificado ni ofreció una solución, pero su testimonio calmó una sombra que la familia intentaba dibujar, la de la incapacidad como excusa para invalidar la voluntad. Esa noche, Catarina durmió con la lamparina encendida hasta tarde. La casa crujía con una música antigua. El cielo arrojaba estrellas como si quisiera bordar la paciencia del mundo. Ella pensó en el futuro no como una promesa de riquezas, sino como un trabajo que exigía manos para arar la tierra y hombres y mujeres dispuestos a reconocer una voluntad. No se sentía vencedora, se sentía responsable. Cada decisión posible tendría que tomar en cuenta la comunidad, la familia y la justicia que se reclama en silencio y en tribunales. El rumor del calcáreo llegó pronto a oídos de quienes entienden los números más que los afectos. Un ingeniero de minas, cuya reputación caminaba por las regiones como se pasea un perro viejo, recibió la llamada de Davi. No prometió oro, no habló de haciendas de lujo. Preguntó por las coordenadas, por la consistencia de las vetas, por la profundidad. Acordaron una visita para analizar las muestras. Su llegada fue modesta. Un par de botas embarradas, una libreta, un equipo de muestreo. Hizo preguntas con la medida de quien no se deja arrullar por cuentos. Tomó fotos, recogió muestras, miró a Catarina y dijo una frase que marcó el inicio de una nueva tensión. Si esto es lo que parece, cambiará el valor de su tierra. Pero insisto, hay procedimientos, permisos, evaluación ambiental. Nada es instantáneo ni gratis. Esa precisión técnica fue, al mismo tiempo, una puerta y una advertencia. Catarina comprendió que no se trataba de soñar con la casa grande convertida en palacio, sino de imaginar un futuro construido a partir de la gestión responsable de un recurso. No sería un milagro sin causa, sino un proceso con pasos. Pruebas, laudo, audiencia, inversión. Era la secuencia que nadie podía evitar. Documento que nombraba al beneficiario, pruebas técnicas que validaban un nuevo factor de valor, el reconocimiento legal. Si la justicia confirmó la legitimidad del documento, y si las pruebas técnicas sostenían que enfrente había un recurso apreciable, entonces el flujo de dinero y de proyectos podía entrar en escena. No era una narrativa de riqueza automática, sino la lógica de los hechos llevada a su conclusión. Mientras tanto, la vida en la parcela continuaba con la dureza cotidiana del trabajo. Catarina se levantaba temprano, atendía a los animales, corregía una zanja que el invierno había destrozado, negociaba con vecinos por semillas. Aurelio seguía apareciendo como un compañero sin etiqueta, con la serenidad de quien no pregunta por qué uno camina sino que ayuda a que el camino sea posible. Davi volvía con mapas en la camioneta, marcaba parcelas, conversaba con técnicos, y cada tanto se permitía una broma que, a Catarina, le hacía cosquillas en el alma. Había, en esa cercanía, algo que no necesitaba nombrarse todavía para existir. Pero la paz era frágil. La familia Barroso no demoró en buscar su estrategia. Insinuaciones oficiales, mensajeros que proponían acuerdos, visitas formales del abogado que quería conversar con discreción. Valerio aumentó el tono en una ocasión. Apareció con un capataz y sugirió que la parcela necesitaba orden público, como si su presencia hubiera sido la única garantía de civilidad. Catarina lo miró con la calma de quien no quiere entrar en la provocación, pero en su mente se tejía un plan. No permitiría que la historia de su esposo fuera desdibujada por la conveniencia de otros. El papel con la firma de Ernesto estaba bajo llave. Las muestras estaban en manos técnicas, y las estacas de Davi marcaban el territorio. Eso no era la victoria, pero era el inicio de una contienda con límites.
El ingeniero regresó después de unos días con un gesto serio y sin alardes. Había pedido pruebas de laboratorio. Lo que traía era la cautela profesional de quien sabe que una muestra puede brillar en la mano y no ser más que una moda. Dijo que había indicios de que el calcáreo existía en vetas fragmentadas, que el material podía emplearse para la cal, para la industria de la construcción o para el mejoramiento de suelos. No habló de haciendas ni de palacios. Habló de demanda, de mercado, de permisos ambientales y de la necesidad de un laudo que certificara la calidad del recurso. Si el informe confirma lo que sospecho, advirtió, la consideración económica cambiará, pero también lo harán las responsabilidades, explotación responsable, acuerdos con la comunidad, pagos, impactos. Sus palabras eran un mapa con curvas, prometedoras, pero llenas de pasos que había que recorrer. Al oírlo, a Catarina se le cruzaron imágenes de su esposo plantando raíces y de la idea de que la tierra, en manos equivocadas, se convierte en una máquina que devora gente. La idea de transformar la piedra blanca en lugar de trabajo colectivo le produjo un vértigo. La posibilidad de dar dignidad a su propia vida y a la de su comunidad, pero también la amenaza de que la codicia ajena la convirtiera en víctima otra vez. El ingeniero no se quedó en la advertencia. Propuso que, si el laudo confirmaba, lo prudente sería abrir mesas de diálogo con las autoridades locales y presentar un plan que protegiera el entorno y orientara la inversión hacia mejoras que la comunidad pudiera recibir. No hablaba como benefactor ni como salvador. Hablaba como técnico que había visto demasiadas tierras desvirtuadas por promesas mal hechas. En la noche siguiente a esa conversación, Catarina miró el papel donde Ernesto había firmado y sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. No iba a aceptar ofertas urgentes. Tampoco quería convertir su lucha en una guerra personal contra una familia más poderosa. Pensó en la posibilidad de crear empleo, de mejorar caminos, de construir una bodega donde los campesinos de los alrededores vendieran su leche o su queso. Imaginó una hacienda cuidada, con corrales decentes, techo nuevo, una casa restaurada que no fuese ostentación, sino seguridad y dignidad. Eso, narrativamente, era lo que llamaría hacienda de lujo. No brillo caprichoso, sino inversión en calidad de vida, en infraestructura, en trabajo honesto. Esa idea la reconfortó y la puso en guardia a la vez. La claridad de ese propósito la llevó a tomar una decisión concreta. No firmaría acuerdos sin asesoría. No permitiría ofrecimientos en la penumbra de la vergüenza. Llamó a un amigo del pueblo que conocía abogados honestos y le pidió que buscara ayuda. Pidió también a Davi que mantuviera actualizadas las mediciones y a Aurelio que la acompañara en la vigilancia de la parcela. Todo era todavía provisional. Las piezas estaban a medio camino de articularse. El documento legítimo, las muestras que apuntaban a un recurso real, la presencia de técnicos que podían avalar el hallazgo y la presión de una familia que no renunciaría sin pelea. Y en ese punto, con la noche espesa alrededor y la lamparina que hacía parpadeos como en un aliento, el futuro se presentó complejo y prometedor a la vez. Catarina cerró la Biblia y dejó el papel con la firma en el cajón de madera. No era la victoria, pero tampoco la capitulación. Había trabajo por delante, justicia por buscar, y una tierra que ahora hablaba con la voz de la piedra. Afuera, algunas estrellas se recortaban sobre los árboles como ojos que no juzgan, sino que observan el entramado de los días: expulsión, resistencia, descubrimiento, decisión. En el silencio quedó la certeza de que aquello que había comenzado entre humillaciones no terminaría igual. La historia, por ahora, tenía más aristas que capítulos resueltos. El día en que llegaron las pruebas no tuvo trompetas. Fue una mañana común que se volvió decisiva por la simple presencia de papeles bien ordenados y dedos que no temblaban. El ingeniero llegó con el informe en el maletín. En su rostro había la gravedad de quien pesa consecuencias y no promesas. Llevó las muestras al laboratorio regional, pidió ensayos de densidad, pureza y uso potencial. No hubo efusiones dramáticas, solo un sello, una firma y la palabra técnica que, dicho en voz de experto, abría puertas o cerraba bocas. Viable.
Para los Barroso esto fue otro motivo de inquietud. Si la piedra tenía valor, la disputa dejaría de ser un asunto de familia y pasaría a las manos de la ley y del mercado. Y allí, la influencia de los apellidos no compra pericias ni cambia coordenadas. En la Casa Grande se spoke de abogados y estrategias, de neutralizar testimonios, de impugnar firmas y de cuestionar procedimientos. La táctica común, no negar el hallazgo, sino disminuir su importancia y poner en duda la capacidad del testador. Era el viejo juego de quienes creen que la tradición sustituye al derecho. Catarina, mientras tanto, no buscó el protagonismo de los audios ni de las columnas del pueblo. Su trabajo fue seguir acumulando pruebas. Davi volvió con más estacas, con fotografías georreferenciadas que colocaron las medidas del documento de Ernesto en coordenadas claras. El agrimensor explicó a los vecinos cómo un levantamiento topográfico convierte palabras en líneas y superficie. La tierra se mide así, dijo, y la gente entendió que aquello era un mapa que no se borra con la lengua de la tradición. El médico también entregó su aportación. Ante la mirada de Catarina, dejó un escrito donde certificaba la claridad mental en los días finales de Ernesto y ratificaba la firma. Aun siendo un documento clínico, había allí un gesto de humanidad. El hombre que había atendido a su marido dio testimonio de que no había estados confusos que invalidaran la voluntad. Fue un paso silencioso pero firme. Con las piezas técnicas en la mano, la siguiente etapa era el dictamen pericial. El ingeniero pidió permisos para una extracción controlada de muestra a mayor profundidad. Sugirió un plan básico de evaluación ambiental. Las pequeñas provisiones que había dejado la inversión eran medidas de prudencia. Sondeos limitados, conservación del paisaje, trabajo con la comunidad. Catarina aceptó porque la suya no era la intención de enriquecerse sin mirar a los demás. Su temor no era perder el capital, sino que la riqueza se convirtiera en un látigo que partiera el sitio y dejara a todos peor. Apareció entonces el abogado que ella había contratado, gracias a la ayuda de amigos del pueblo. No venía con aires de grandeza. Tenía el respeto por las cosas pequeñas. Llegó a pie, con carpetas bien amarradas y una calma que calmaba. Su estrategia fue sencilla y certera. Presentar el testamento como documento válido, acompañarlo de las mediciones de Davi, del informe del ingeniero y del testimonio médico. En el fondo lo que buscaban no era humillar a nadie, sino que la ley reconociera la voluntad de Ernesto. El día en que se fijó la audiencia, el pueblo se organizó a su modo. Había expectación contenida. Quienes habían murmurado en la Casa Grande, ahora caminaban entre la gente con cierto recelo. Aquellos que la habían visto salir con la Biblia, veían en Catarina a alguien que, con la paciencia del barro, había vuelto a alzarse. La sala del juzgado era una construcción de madera y luz filtrada. Las bancas crujieron con la llegada de los asistentes. Las caras se leían como mapas, algunos tensos, otros curiosos, varios indiferentes que venían a mirar el espectáculo y volver a su rutina. La audiencia tuvo momentos de ese teatro humano que los pueblos conocen bien. El abogado de los Barroso era un hombre de traje limpio y discurso calculado. Habló de tradición, de decoro, de la necesidad de preservar el linaje. Pidió pruebas más estrictas. Sugirió la posibilidad de errores en la firma. Planteó dudas legales como quien arroja arena en el mecanismo de un reloj para que deje de andar. Pero frente a cada objeción, Catarina mantuvo la calma. Presentó la copia del documento, la carta notarial, las mediciones y la certificación médica. Nada teatral, todo preciso. Llegó el turno del ingeniero. Se plantó frente al estrado con su libreta y mostró, de forma clara, los resultados del laboratorio. Explicó qué era el calcáreo, lo que valía y lo que necesitaba, control ambiental, permisos y un plan de explotación responsable. Habló de economía con términos comprensibles para quien no vive en mapas. Obras que generan trabajo, productos que mejoran suelos, la posibilidad de una fábrica pequeña que compraría el material. Lo dijo sin exageraciones y sin euforias. Dijo lo que era, un recurso con demanda y con responsabilidades. El médico testificó sin teatralidades. Contó lo que había visto. Firmó lo que debía firmar. Miró a Catarina a los ojos
y le dio la tranquilidad de quien había dicho la verdad. Y Davi, por su parte, mostró las estacas, los puntos, esas marcas inmutables que en la ley tienen el peso de la realidad. Aquí están los límites, dijo, y las palabras en la sala sonaron a sentencia menor pero decisiva. La tierra tiene nombres. Los papeles que Ernesto había dejado no estaban solos, estaban con pruebas. El momento más tenso fue cuando el abogado de los Barroso presentó su contraargumento con artillería de tradición. Trató de poner en duda la validez del notario, habló de presiones sociales, insinuó que el testamento era oportunista. En una sala donde los susurros se vuelven viento, esas insinuaciones intentaron sembrar dudas, pero la suma de pericias y testimonios fue más fuerte que las insinuaciones. La ley, en presencia de pericias técnicas y un testimonio médico, dejó poco espacio a la ficción. El juez, un hombre con la paciencia de quien conoce historias de campo y ciudad, leyó con voz reposada su decisión. No fue una exclamación ni una victoria personal. Fue la consecuencia lógica de una cadena de hechos. Documento válido, pericia que indicaba valor y testimonio que sustentaba la voluntad. Falló a favor de Catarina. En ese silencio que siguió a la lectura, algunas miradas se derrumbaron y otras se quedaron impasibles. Valerio apretó los labios. Dona Corina miró a su alrededor como quien intenta encontrar una razón que avale lo que no puede cambiar. La reacción fue humana. Lágrimas discretas, manos que se estrechan, el alivio que baja como lluvia. Para Catarina no fue euforia desbordada. Fue la mezcla de cansancio, alivio y responsabilidad. Salió del juzgado con dos cosas en la mano, una copia del fallo y la sensación de que el camino entraba en una etapa nueva, que requeriría decisión y prudencia. Una vez conseguido el reconocimiento legal, llegaron las ofertas, no todas deseables. Entre cartas y reuniones, apareció una propuesta seria. Una empresa regional, especializada en materiales de construcción, ofrecía un contrato de explotación que incluía inversión para la rehabilitación de la hacienda, planes de empleo para la comunidad, infraestructura de transporte y un compromiso ambiental. No fue la única propuesta, pero sí la que mejor coincidía con los criterios que Catarina había fijado desde la primera noche con la lamparina. Gestión responsable, beneficios compartidos, respeto al paisaje. Catarina no aceptó a primera vista. Citó a la empresa y propuso condiciones: trabajo para vecinos, contratos claros, un fondo para caminos y una cláusula que protegiera los recursos hídricos y la integridad de los suelos. Exigió también que los beneficios no se fueran en edificios sin propósito, sino en inversiones que mejoraran vida y trabajo en Piedra Blanca. En ese diálogo mostró la fuerza que le daba la justicia y la responsabilidad que la acompañaba. No se trataba de vender un trozo de tierra para luego ver partir el beneficio. Se trataba de reinvertir en dignidad. La empresa aceptó negociar. Trajeron a sus técnicos, escucharon a Davi, se entrevistaron con el ingeniero y acordaron un plan inicial. Una explotación controlada en zonas delimitadas, una planta pequeña de procesamiento fuera de los puntos hídricos sensibles, la restauración de la casa principal y la construcción de instalaciones que ofrecieran alojamiento y trabajo a quienes cuidaran la hacienda. Además, hubo un acuerdo para invertir en un centro de acopio donde los productores locales pudieran llevar leche y queso, algo que impactaría positivamente en la economía del área. Firmaron un contrato que, desde su redacción, dejó contentos a algunos y enojados a otros. Para los Barroso, fue la constatación de que la tierra que una vez ignoraron ahora valía. Para Catarina, fue la materialización de una idea: convertir la pérdida en proyecto común y protegido. Entre firmas y sellos, hubo un gesto simbólico que ella guardó. Mantuvo la lamparina sobre la repisa de la sala principal ya que, dijo, no quería olvidar de dónde vino. Fue su manera de decir que el lujo que vendría no era una negación de sus orígenes, sino su cuidado. Comenzó entonces la transformación, lenta y metódica. La primera etapa fue técnica. Caminos se repararon. Se colocaron alcantarillas en puntos críticos para evitar la erosión. Se hicieron pozos para garantizar agua y se delimitó el área de extracción. Todo fue con supervisión técnica y con la presencia de representantes de la comunidad. Aurelio asumió el puesto de capataz con el orgullo de quien conoce la tierra. Ahora cuidaba lo que había sido cuidado por él y por Ernesto.
Supervisó las obras y veló porque el trato con los obreros fuera digno y justo. La casa principal fue la primera intervención estética y funcional. No se buscó la ostentación, sino la reanimación. Tejados nuevos, paredes blanqueadas con cal, rejas restauradas, ventanas que respiraban. La veranda que ahora recibe la luz de la tarde fue ampliada con maderas locales, con sillas que invitan a permanecer. Se construyó una cocina moderna que respetaba la estufa de hierro, donde ella había tenido las primeras noches de lamparina. La vieja olla de la que Aurelio había hecho regalo quedó en un lugar de honor. La casa fue hecha para la vida y no para exhibirse. Ese fue el tipo de lujo que Catarina quiso. Comodidad, seguridad y belleza que convive con la memoria. Se levantaron corrales nuevos, se plantaron árboles frutales, se organizó un huerto a escala que alimentaba tanto a la hacienda como a los trabajadores. Se construyó una pequeña bodega donde se procesaba el material extraído en una escala responsable, con controles que garantizaban la ausencia de polvos dañinos en fuentes de agua. La empresa aportó maquinaria, sí, pero también financió la formación de mano de obra local y la contratación prioritaria de vecinos. Hubo salarios regulares, horarios respetados y seguridad en el trabajo. Con el tiempo, la hacienda Piedra Blanca adquirió otro aire. No era un palacio de oro, pero sí un lugar donde el detalle importaba. Caminos enlosados, pequeñas estancias para visitantes, un salón de reunión para capacitaciones, una casa de huéspedes para técnicos y compradores, un puesto de salud con un enfermero y visitas mensuales del médico que había testificado en el juicio. La inversión se tradujo en estructuras útiles que mejoraron la calidad de vida en las inmediaciones. Ese fue el lujo que la hacienda mostró. Confort con propósito, dignidad con sentido. La comunidad respondió. Comerciantes locales encontraron nuevos mercados. Productores de leches y quesos vendían a la bodega local. Los caminos arreglados facilitaban la salida de productos y la llegada de insumos. Jornadas de trabajo compartido y cursos de capacitación se organizaron en la casa principal. Catarina, que no había buscado ese protagonismo, comenzó a coordinar comités de gestión donde se discutía reparto de beneficios y medidas de protección ambiental. Su tono era sereno, sus decisiones firmes. El poder de su posición no la convirtió en una figura distante, sino en una líder que escuchaba y decidía. En ese proceso, el vínculo con Davi se fue tejiendo con la paciencia que marca lo que es verdadero. No hubo grandes declaraciones ni escenas de película. Hubo muchas conversaciones en las tardes al final del día, frente a tazas de café, mirando la loma donde una vez había aparecido la Piedra Blanca. Él la escuchaba, la consultaba en decisiones técnicas, y se mostraba admirador del modo en que ella entendía la justicia como algo público y no privado. Hubo respeto en cada paso. Con el tiempo, la cercanía se volvió afecto sostenido. Con el tiempo, el afecto se volvió compañerismo. Davi no vino a salvarla ni a ser su escudo. Vino a ser quien se para a su lado. Aurelio, por su parte, se transformó en la memoria viva del lugar. En la hacienda ocupó un puesto de responsabilidad que lo llenó de orgullo. Su risa seca convivía con la seriedad del trabajo. Muchas mañanas lo podía ver con la gorra inclinada, revisando cercas, hablando con los pastores, recordando nombres de animales que parecían tener historia propia. Su relación con Catarina fue siempre de respeto y amistad profunda. No hubo necesidad de forzar roles que la vida no pedía. Juntos representaban dos formas de cuidado: el que viene de la experiencia y el que nace de la ley y de la decisión. No todo fueron días plácidos. Hubo resistencias, retrasos en permisos, reclamos de algunos vecinos que sentían que la dinámica cambiada no les convenía. La familia Barroso, aunque debilitada ante la ley, siguió buscando influencias políticas para recuperar algo. Hubo una demanda subsidiaria con argumentos técnicos, apelaciones que se resolvieron por canales legales y que terminaron por consolidar la decisión inicial. La marcha administrativa fue tensa, pero la transparencia en la gestión de Catarina y la empresa fue la vacuna contra sospechas. Cuentas claras, reuniones públicas, audiencias comunitarias donde se explicaba cada paso. Con el tiempo la hacienda fue un lugar que comenzó a recibir visitas por motivos diversos. Técnicos, compradores, familias que buscaban trabajo,
estudiantes rurales que venían a aprender modelos de gestión responsable. Se organizaban pequeñas ferias de productos locales y jornadas de intercambio, donde Catarina tomaba la palabra pensando siempre en aquello que no quería perder: la dignidad del trabajo y el respeto por la comunidad. En las mañanas, se le veía caminar por los corrales, saludar a los trabajadores, tocar el hombro de algún joven que aprendía a manejar una herramienta. En las noches, encendía la lamparina antigua en la repisa como quien mantiene una memoria encendida. 5 años después, la imagen de Catarina en la veranda es un cuadro que resume la historia. La casa blanca con su techo de tejas nuevas, los caminos limpios, la bodega con gente que llega y sale, el pasto corto donde pastan unas cuantas cabezas de ganado que mejoraron el sustento de familias cercanas. Ella está sentada con una taza humeante entre las manos. La lamparina antigua brilla en la repisa. El olor del café se mezcla con la brisa que trae aroma de tierra mojada. A su lado, Aurelio discute con un capataz sobre la rotación de pasturas. Davi, ahora con una chaqueta de trabajo, revisa un plano en la mesa. La escena no es un escaparate de riqueza absurda. Es la estampa de un lugar cuidado, cómodo y digno. La hacienda de lujo en la que la palabra lujo equivale a bienestar, seguridad y belleza pensada para la vida. En las tardes, cuando la luz baja y pinta los árboles de oro, la veranda se llena de voces, charlas de trabajadores, risas de niños que corren por el patio, el sonido de una guitarra en la lejanía. Catarina escucha, a veces callada, otras veces participando. Ha aprendido a delegar y a confiar. Ha visto cómo la inversión puede transformar sin destruir si se cuida el equilibrio. Ha visto también que la justicia no retira dolores pasados, solo evita que se conviertan en cadenas nuevas. Ella conserva la memoria del humillado y, por eso, en cada decisión, hay una parte que mira por los que no tienen voz. El final de su historia no es la desaparición de las cicatrices, es la contención de sus efectos. Hay días en que sueña con Ernesto, y le pone palabras a lo que él hubiera querido, un sitio donde el trabajo fuera digno y las manos tuvieran sustento. La lamparina en la repisa le recuerda esas noches de vigilia, y a veces la enciende cuando la casa se queda en silencio, no por rito, sino por la relación íntima con su pasado. No habla de bendiciones compradas ni de merecimientos. Habla de trabajo, de decisiones y de gente que la acompañó. En la casa grande, la vida siguió su curso. Dona Corina envejeció con la mezcla de orgullo y tristeza que tienen quienes ven cambiar los tiempos. No volvió a atacar públicamente porque la ley y la comunidad se convirtieron en un muro que salvaguardaba lo que estaba hecho. Valerio y Benedito, golpeados por la derrota, buscaron otros caminos. Algunos se fueron a la ciudad, otros se quedaron con rencores que el tiempo suavizó. La justicia había puesto nombres, pero no borró pasados. Lo que sí hizo fue abrir espacio para que la dignidad de una mujer tuviera lugar. La vida de la hacienda, con sus días de recolección y sus noches de conversación, dio paso a nuevas historias. Jóvenes del pueblo encontraron oficios. Se creó una pequeña biblioteca donde se compartían manuales agrícolas y libros de poesía. Se organizaban caminatas por las colinas, se celebraban cumpleaños en la bodega, y cada tanto llegaban personas de lejos para aprender el modelo de gestión que allí se practicaba. Extracción responsable, reinversión comunitaria y respeto por la memoria del lugar. Catarina no buscó finalmente un título de heroína. Su mayor logro fue sostener una ética. No era dueña de una fortuna para agotar la tierra, sino la administradora de un recurso que, bien gestionado, podía elevar el nivel de vida de muchos. Eso, para ella, fue la verdadera reforma: dar trabajo con condiciones decentes, generar ingresos sin perder de vista al vecino. En las reuniones comunitarias, habló con claridad. No es mi tierra la que importa, sino lo que vamos a hacer con ella juntos. Esa frase se convirtió en un lema que, dicho en voz baja, cambió la manera en que la gente pensaba el progreso. El día que inauguraron la casa de huéspedes, que ella había querido poner a disposición para recibir técnicos y capacitar a productores, hubo una pequeña ceremonia. Nadie habló de milagros. Se habló de pasos, de acuerdos, de trabajo y de dignidad. Se habló también de un pasado no olvidado. Catarina tuvo el gesto de sentar a Aurelio a su lado y pedir que se sirviera un café. En su simplicidad estaba la grandeza.
agradecimiento y memoria. En las noches claras, cuando el pueblo entero se duerme y la hacienda queda con su respiración propia, Catarina sale a la veranda, pone la lamparina en la mesa, mira las estrellas y a veces lee en voz baja. No reza para pedir riquezas ni para pedir señales. Reza para agradecer la fortaleza que tuvo para sostener las decisiones y para pedir sabiduría para seguir administrando lo que ahora le corresponde cuidar. No se valora la oración por su resultado tangible, la valora por su capacidad de ordenar el corazón. La historia que comenzó con la humillación y la expulsión no terminó en una revancha, ni en una cancelación de los rencores. Terminó en la construcción pausada de una vida distinta. La hacienda de lujo de la que hoy se habla en el pueblo no es un monumento al exceso, sino un símbolo de lo que puede suceder cuando una voluntad se respeta, cuando la justicia se cumple y cuando la inversión se hace con ojos de comunidad. No se trata de promesas fáciles, sino de decisiones responsables. Si lo que escuchaste aquí te mueve, si conoces a alguien que necesita creer que la dignidad puede recuperarse, compártelo. Cuenta esta historia para que otros sepan que del barro también se levanta algo que vale. Suscríbete para más relatos que hablan de esperanza puesta en manos de trabajo, justicia y comunidad. Y cuando la noche te encuentre, recuerda que hay lamparinas que no se apagan porque alguien decidió no dejar que la oscuridad definiera su nombre.